Muy buenos días, damas y caballeros. Les saluda Evangelio, Recio y Biblia. Yo nuevamente le traigo la palabra del Señor. Y por ser la misma, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 5, versículo 17 al del versículo 17 al 26. Hecho, capítulo 5, del 17 al 26. Escuchen. Esto es para que ustedes vean lo que viene. Escuchen bien. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, en esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, escuchen, cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban, dudaban en que vendrían a parar aquello, dudaban en que vendría a parar todo esto, mis amados. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y escuchen, me voy a ir 27 al 28, me voy a ir más lejos. Cuando lo trajeron, escuchen, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora haber llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y querer echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios mío, Dios mío. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matéis, colgándole en el madero. Y mi madre, palabra del Señor,
Wow, está tan bonito esto, mis amados. Estos textos son deliciosos. Esto está mejor que una comida. Esto está mejor que una comida favorita suya. Usted escuchó eso, vea. Yo iba a leer hasta el 26, pero me fui hasta el 30. Oh my God. Es que está delicioso. Entonces, mis amados, ¿qué tenemos en este panorama? ¿Mm? ¿Qué tenemos en este panorama que podemos verlo hoy en día? ¿Qué te da este texto a entender a ti que puede pasar con nosotros, que se parece a lo que lo pasaba con los apóstoles, con Pedro y Juan en ese entonces? Ahí. ¿Mm? ¿Y qué tú crees que pasó en esa cárcel? ¿Mm? Dime. ¿Mm? Lo primero que podemos ver es cómo Pedro le contesta. Pedro no se dejó intimidar, mis amados. ¿Mm? ¿Mm? Ustedes escucharon, lo arrestaron. ¿Mm? No querían que predicaran. Escuchen esta palabra. No querían que predicaran ni que hicieran o realizaran señales ni nada. No querían nada de eso. No querían que se congregaran. No querían que le hablaran de Jesús. No querían nada. No querían que mencionaran a Jesús en ese momento ni en ese templo. No querían, mis amados, no querían que le hablaran de Jesús. ¿Mm? Por eso Pedro le respondió. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó lo que Pedro le respondió? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Mm? ¿Mm? Dijeron, Pedro y los apóstoles dijeron, escuchen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Mm? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mastéis colgándolo de un madero. ¿Escucharon? ¿Mm? ¿Y qué pasó en esa? ¿Qué pasó en esos momentos ahí? Cuando Pedro enseñó en ese templo ahí. ¿Mm? La gente creyó que Pedro tenía poderes. ¿Mm? La gente creía en ese momento ahí que Pedro tenía poderes mágicos, que incluso su sombra podría sanarlo. Oye, escucha eso, escucha que es ciencia, o sea, fue tan fuerte que escucha, ¿m? Que ellos pensaban que la sombra podía sanarlo. ¿Eh? Yo me río, pero hay cosas, pero es para que tú veas el poder que había ahí. ¿Eh? Esos apóstoles, Juan y Pedro, que estaban ahí, no temieron por su vida. ¿M? Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que un ángel lo sacó de la cárcel milagrosamente. Y eso que había guardia en la puerta, mis amados. ¿Mm? ¿Quién tiene el poder de hacer eso? ¿Mm? Jesús. ¿Y dónde fueron? Al templo a enseñar. ¿Mm? ¿Usted cree que a ellos le importaba la muerte? ¿Ustedes creen que a ellos les importaba la muerte en ese momento? Ya esa gente conocían a Jesús. ¿Mm? Ya conocían a Jesús. ¿Mm? Hay un pasaje, ¿Mm? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, ¿Mm? Yo creo que en Hechos, en que Dios sanó a la persona por medio extraordinario, además de la sombra de Pedro. Otro ejemplo son el borde de la túnica de Jesús, ¿Mm? Así como los paños, ¿Mm? Y los delantales que el apóstol Pedro había tocado. ¿Mm? Por supuesto, estos objetos tenían virtudes especiales, ¿m? Sino que era el poder de Dios que obraba mediante los mensajeros, ¿m? Asociado a dichos objetos. No era, mis amados, no era
que estos objetos eran especiales, sino que era Dios que obraba mediante el mensaje que estos apóstoles daban. ¿Ustedes me entienden? Porque vamos a ser claros. Ellos pensaban que hasta la sombra de Pedro sanaba, pero que quien sanaba es Jesús en ese momento. Quien sanaba era Jesús en ese momento. ¿Mm? ¿Mm? Eran sanación. ¿Mm? ¿Mm? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? Que, escuchen, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se opusieron a la extensión del cristianismo. Escuchen, se opusieron. ¿Mm? No solo porque no creían en Jesús, no solo por eso. Ellos no creían en Jesús como escrito, sino porque se llenaron de celos. ¿Mm? Al ver la cantidad de personas que seguían a los apóstoles mientras predicaban el evangelio y hacían milagros, porque la gente se sanaba ahí. Milagrosamente ellos salían sanos, creían, tenían fe y eran sanados por Jesús. ¿Mm? Y los sacerdotes y todas esas personas estaban muertos de los celos porque toda la gente le cayó atrás a ese mensaje. ¿Mm? Y querían un pedazo de la túnica de Pedro, querían la sombra, creían que hasta la sombra lo sanaba, pero todos sabemos que eso lo hacía Jesús. ¿Mm? ¿Me doy a entender? ¿Mm? Lo que pasó ahí, ay Dios mío, ustedes se imaginan, Pedro predicando ahí, ay gran poder de Dios de los ejércitos, Jesús, Jesús, Padre amado, pero que ustedes se imaginan en esos momentos. Pero la cosa no paró ahí, mis amados. ¿Mm? Porque después de ser arrestado otra vez por su ministerio en el nombre de Jesús, que era su ministerio, un ángel del Señor libró en silencio a los apóstoles. Ay Dios. Algo, ay Dios mío. Y en ese momento algunos creían que ellos fueron transportados. Eso es lo que creían, no que se habían desaparecido. ¿Mm? O que se habían desaparecido directamente, lo habían transportado de la cárcel al templo. ¿Mm? Sin embargo, al texto que dicen con claridad que el ángel abrió las puertas de la cárcel y le ordenó que se pusieran de pie y que anunciaran el mensaje en el templo. Eso no es lo que dice el texto. Claro que sí. Claro que sí. Y una vez más liberado, lo lógico que ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué hubiera sido lógico en ese momento para los apóstoles? Que huyeran, ¿verdad? Que huyeran de Jerusalén. Pero en cambio, fueron de mañana al templo y comenzaron a hacer exactamente lo que tanto problema le había traído. Enseñar sobre Jesús. Me río porque lo metieron preso muchísimas veces, le hicieron de todo, pero volví y se levantaba y arrancaba para el templo y otra vez a predicar. Y la gente, ya usted sabe, con una unción tremenda ahí, que ya usted sabe, todo el mundo encendido ahí, con Pedro. Ustedes se imaginan, o sea, que cuando Dios obra, cuando el Espíritu Santo mora sobre ti, míreme, hermano, usted está dispuesto a morir por Jesús en el momento que sea. A usted no le va a importar. ¿Mm? ¿Mm? La gente pensaba como que ellos iban a irse corriendo, a irse corriendo. Más pronto salía de ahí cuando ya en el momento estaban allá en el templo predicando. Y la gente, ya usted sabe, yo sé que cayeron gente ahí por tierra, que eso no había más. Y yo sé que la gente que se sanaron ahí, ay Dios mío.
Dios mío. Yo creo que hasta yo hubiera sido sanado en ese momento. ¡Wow! ¿Mm? Pero, pero, hay que también recordar. ¿Mm? 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 Hay que también recordar de eso, que el concilio en ese entonces, ¿mm? ¿Mm? sesionó por la mañana, ¿mm? decidió actuar para detener el crecimiento de la fe cristiana. ¿Mm? Cuando los alguaciles, cuando los alguaciles ¿mm? del templo fueron a buscar los apóstoles, ¿mm? encontraron la casa cerrada con toda la seguridad y los guardas de pies. ¿Mm? Prueba de que la fuga había sido un milagro, mis amados. Fue un milagro, porque díganme ustedes, ¿cómo le iban a sacar? ¿Cómo le iban a sacar? Y no iban a encontrar nada. ¿Mm? ¿Cómo? Eso fue un milagro del Señor. Fue el Señor. ¿Mm? Fue un milagro. ¿Mm? ¿Mm? Y a mí me gustó que ustedes sabían que los alguaciles de templo temían ser aprediados entonces. Temían que le cayeran a pedra. Que el pueblo le cayera a pedra, porque fue que todo el mundo abarrotó esos sitios. ¿Mm? Y creyeron. Pues se sanaron por fe. Jesucristo sanó muchísimo. Ahí hubo milagros. Esto no oye que hasta la sombra, hasta la túnica de Pedro, todos los gestos, ellos decían que lo sanaban. Ya usted se puede imaginar la magnitud. ¿Mm? 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 Los aguaciles temían que le dieran pedrada. ¿Por qué? Porque es que fue una respuesta positiva de Jerusalén. ¿Mm? A los apóstoles. ¿Mm? Mientras tanto, los jefes, los judíos, veían cómo, ¿Mm? ¿Mm? cómo su autoridad se le escapaba de la mano. ¿Mm? Y eso lo llenaba de celo y de rabia y de todo. ¿Mm? Y por eso los jefes también temían que el pueblo responsabilizara. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué temían ellos? Que el pueblo le echara la culpa a ellos de qué? ¿Mm? ¿Mm? De lo que dijo, de lo que dijo Pedro, de la muerte de Jesús. ¿Mm? Eso les preocupaba a ellos. ¿Mm? ¿Mm? Y también no poder conservar su autoridad. ¿Mm? ¿Mm? Sabemos que los cristianos deben obedecer las leyes terrenales, pero cuando hay conflicto entre la ley humana y la divina, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escucharon eso? Sabemos que hay que obedecer las leyes de la tierra, lo sabemos, pero cuando haya una autoridad divina, debemos obedecer a Dios antes de las leyes de los hombres. ¿Mm? ¿Escucharon eso muy bien? ¿Mm? Porque Pedro ahí mismo volvió a la carga y acusó al concilio. ¿Mm? ¿Mm? Arriesgando aún más la vida. ¿Mm? Y también la vida de los demás. ¿Mm? Pedro respondió. ¿Mm? Y le echó la culpa de que habían matado a Jesús, se lo dijo. ¿Mm? ¿Mm? Que fue muerto en el madero, se lo dijo, sí o no. Se lo dijo. Entonces, miren lo que esos apóstoles hacían, mi amado. Miren lo que ellos hacían. Entonces,
Si los persiguieron a ellos, ¿qué harán con nosotros, los cristianos? También nos van a perseguir, a matar, pero no vamos a dejar de predicar el evangelio. Así mismo como papá Dios lo sacó de la cárcel milagrosamente y lo puso a predicar, así puede hacer con nosotros. Porque ustedes saben que ahora mismo están apresando los predicadores y 160,000 predicadores son muertos al año. 160,000 cristianos son muertos cada año. Pero por eso no vamos a dejar de predicar. Le traje este texto para que ustedes vean quién es Jesús, de qué manera obró Jesús. Ay, ustedes miraron esto, todo lo que yo les dije. ¿Cómo obró Jesús? ¿Mm? Vamos a seguir predicando sin miedo hasta que nos quede una última gota de sangre o un último respiro. Vamos a seguir diciendo la palabra. Vamos a seguir trayendo el evangelio recio y real. Sin falacia, sin mueca. Aquí, esto. Sí, que deja la pantomima, no sea miedoso y vamos a predicar el evangelio. Vamos a llevarle una palabra. Que cuando estemos presos, no estén dando golpes, Jesús nos va a librar de eso. Ustedes lo saben. Así que ahí se los dejo. Vean si les gusta. Vea, me encantó ese texto. Eso está clarito, eso está más claro que el agua. Predicar, 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 predicar el evangelio. Amén. Dios le bendiga y que pasen lindo día.